Muy buenos días, compañeros y profesora. En este masterclass vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Está conformado por Nigire Rojas y Stephanie Fandini. Bueno, el sistema nervioso es uno de los sistemas de coordinación más importantes del cuerpo. El sistema nervioso permite a los animales comunicarse tanto con el exterior como con el interior de su cuerpo. Del medio exterior, pues recibe señales a través de los órganos de los sentidos, pero pues también recibe otros tipos de información, como por ejemplo pues la térmica, ya sea enfriamiento o calentamiento relativo. La principal respuesta del sistema nervioso hacia el medio exterior pues se hace a través de los músculos, es decir, mediante el movimiento, aunque también mediante la liberación de hormonas. El sistema nervioso se ha dividido en dos sistemas. Está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Mi compañera más adelante les explicará más a fondo sobre estos dos sistemas. A continuación, hablaremos acerca del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí encontramos esta imagen donde podemos identificar, pues como primera medida, que se recoge información sensitiva de su entorno, pues ya sea interno o externo, luego integra de forma consciente o inconsciente de las distintas entradas para formular un plan de respuesta y finalmente producir una salida motora que pueda cambiar el entorno interno o externo o definitivamente lo mantiene de una forma constante. Bueno, recolectar la información y efectuar la respuesta motora final son las principales funciones del sistema nervioso periférico. Y la integración de la información recogida es realizada principalmente por el sistema nervioso central. Bueno, ya aquí vamos a hablar específicamente sobre el sistema nervioso central, el cual está conformado por el cerebro y la médula espinal y pues también por una serie de huesos que son quienes rodean y protegen a estas dos partes importantes. El cerebro, por su parte, está cubierto por el cráneo y la médula espinal por las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, asimismo también de ligamentos. También tiene una organización longitudinal caracterizada porque las partes filogenéticamente más antiguas se encuentran en la zona más caudal y las más recientes en la zona rostral. Bueno, esta se puede dividir en 6 regiones anatómicas, que acá pues en esta imagen las podemos identificar fácilmente, que sería la médula espinal y 5 regiones cerebrales principales que se encuentran en dirección caudorrostral, las cuales serían el diencéfalo y el telencéfalo, aunque en ocasiones el cerebelo se considera como una séptima parte principal del sistema nervioso central, ya que se encuentra ubicada dorsalmente a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo forman el tronco del encéfalo y el diencéfalo y el telencéfalo forman el prosencéfalo. Bueno, en general la médula espinal, el tronco del encéfalo y el prosencéfalo presentan una jerarquía de la organización funcional. La médula espinal recibe la entrada sensitiva y proporciona la salida motora hacia el tronco y las extremidades. Bueno, el tronco del encéfalo realiza estas funciones
para la cabeza y la cara. La información sensitiva que accede al tronco del encéfalo se transmite al prosencéfalo, donde tienen lugar las formas de procesamiento de información más sofisticadas. Bueno, a la médula espinal se transmite al prosencéfalo a través del tronco del encéfalo. El prosencéfalo también genera las respuestas motoras más sofisticadas que se envían al tronco del encéfalo para que la cabeza y la cara se muevan, o a la médula espinal para que se mueva el tronco o las extremidades. El prosencéfalo también puede enviar órdenes motoras directamente a la médula espinal, ya que los haces de axones que van de una localización a otra dentro del sistema nervioso central se llaman tractos. Bueno, entonces cada región tiene una característica anatómica y funcional diferente. Por ejemplo, la médula espinal es la región más caudal del sistema nervioso central. Los axones de las raíces dorsales sensitivas conducen los potenciales de acción generados por la estimulación de los receptores sensoriales de la piel, los músculos, los tendones, las articulaciones y los órganos viscerales hasta la médula espinal, perdón. Esta contiene los cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas motoras cuyos axones salen a través de las raíces ventrales para llegar al músculo esquelético o alcanzar el músculo liso. También se encuentran en ella los fascículos axonales que transportan la información sensitiva al cerebro y las órdenes motoras desde el cerebro hasta las neuronas motoras. La médula espinal aislada puede controlar los reflejos simples, como los reflejos de estiramiento muscular y la retirada de las extremidades cuando actúa algún estímulo doloroso. Bueno, el bulbo raquídeo se ubica rostralmente a la médula espinal y se parece mucho a ella. También recibe información de los receptores sensitivos externos e internos del organismo y envía órdenes motoras a los músculos esqueléticos y los músculos lisos a través de los nervios craneales. En la cabeza y en la región del cuello se localizan grandes poblaciones de estos receptores y músculos. Los cuerpos celulares de las neuronas del bulbo que reciben entradas sensitivas de los nervios craneales o envían respuestas motoras se agrupan en agregados llamados núcleos nerviosos craneales, sensitivos y motores, perspectivamente. Los núcleos nerviosos craneales del bulbo raquídeo desempeñan un papel fundamental para las funciones vitales de los sistemas respiratorios y cardiovascular y para distintos aspectos relacionados con la alimentación, como por ejemplo el gusto, el movimiento de la lengua, la deglución, la digestión e incluso la vocalización. La protuberancia se localiza rostralmente al bulbo raquídeo y contiene los cuerpos celulares de un gran número de neuronas en una cadena de 2 neuronas que transmite información desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. El mesencéfalo o el cerebro medio está ubicado rostralmente a la protuberancia y contiene los colículos superiores e inferiores que son importantes para el procesamiento y la transmisión de la información visual y auditiva que se integra en otros niveles del cerebro.
El mesencéfalo también contiene núcleos de los nervios craneales que controlan directamente los movimientos oculares y que provocan la constricción de las pupilas. Algunas regiones del cerebro medio coordinan especialmente los movimientos reflejos de los ojos. En el diencéfalo se encuentra el tálamo y el hipotálamo, que son estructuras grandes formadas por varios subnúcleos. Por ejemplo, el tálamo es una estación repetidora y un modulador de la información que llega a la corteza cerebral procedente de los sistemas sensitivos y de otras regiones del cerebro. El hipotálamo regula el sistema nervioso autónomo, controla la secreción hormonal de la hipófisis y desempeña una función principal para los aspectos conductuales y fisiológicos de la homeostasis, como por ejemplo el mantenimiento de la temperatura y la presión arterial. El telencéfalo, que normalmente se conoce como los hemisferios cerebrales, está formado por la corteza cerebral y un pequeño número de estructuras subcorticales destacadas como los ganglios basales y el hipocampo. La corteza cerebral interviene en las formas más complejas de la integración sensorial y la percepción sensorial consciente. Los ganglios basales son una colección de núcleos que modulan las funciones motoras de la corteza cerebral y el hipocampo desempeña una función importante para la memoria y el aprendizaje espacial. Ay, ¿por qué no pasa? Bueno, en este esquema podemos identificar los principales comportamientos encefálicos de un roedor, que lo encontramos allí en la parte de arriba, y el de un ser humano, que sería ya el de la parte de abajo, donde podemos notar que no están a escala. Bueno, el sistema nervioso central está protegido por tres membranas llamadas meninges, que son la pía madre, que es la más interna, por lo tanto tiene un contacto más directo con el sistema nervioso central, la aracnoide, que es la membrana media y es llamada así por su parecido a una telaraña. El líquido cefalorraquídeo la separa de la meninge pía madre, y la dura madre sería ya la meninge más externa. Es una membrana mucho más gruesa, encargada de proteger el sistema nervioso central. Esta suele unirse con la superficie interna del hueso. Bueno, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, también está encargado de proteger el sistema nervioso central. Es un líquido claro, incoloro, el cual se encuentra en el espacio subarácnido, en el canal central de la médula espinal y el sistema ventricular del cerebro. Bueno, ya en esta parte hablaremos o profundizaremos un poco el sistema nervioso periférico. Bueno, en cuanto al sistema nervioso periférico, está formado por nervios espinales y craneales encargados de transmitir las señales eléctricas llamadas potenciales de acción desde o hacia el sistema nervioso central. Funcionalmente, los elementos del sistema nervioso periférico se agrupan en dos subsistemas,
que sería el motor y el sensitivo. Los nervios craneales y espinales son los que tienen funciones motoras, de modo que los axones de las neuronas eferentes somáticas conducen órdenes del potencial de acción desde el sistema nervioso central hasta las zonas de unión. Estas son llamadas pues sinapsis, que bueno, en el músculo esquelético este tema de la sinapsis será abordado y profundizado más adelante por mi compañera Stephanie. También los axones de las neuronas eferentes viscerales que conducen los potenciales de acción hacia la sinapsis con neuronas periféricas, las cuales controlan el músculo liso, el músculo cardíaco y algunas glándulas. Los componentes del sistema nervioso periférico con función sensitiva son los axones de las neuronas eferentes encargadas de conducir mensajes del potencial de acción desde los receptores sensitivos periféricos hasta el sistema nervioso central. Estos receptores son los responsables directa o indirectamente de interpretar la información del exterior o del interior del organismo en potenciales de acción que viajan hacia el sistema nervioso central y codificar la intensidad de la estimulación del receptor, modificando la frecuencia de los potenciales a medida que la intensidad de la estimulación varía. Entonces, se dice que los componentes sensitivos de los nervios craneales y espinales son los axones de las neuronas aferentes somáticas, que son los que conducen los potenciales de acción generados por la estimulación de receptores como los fotorreceptores del ojo, los auditivos del oído y los de estiramiento del músculo esquelético. Y las neuronas aferentes viscerales encargadas de conducir los potenciales de acción que se generan en los receptores de estiramiento o en los quimiorreceptores ubicados en los órganos viscerales del tórax y el abdomen al sistema nervioso central. Bueno, ya aquí hablaremos acerca de las células principales del sistema nervioso. El cual consta de dos tipos de células principales, las cuales son la neurona y la célula glial. Se dice que la neurona es la unidad funcional más importante del sistema nervioso, ya que es un tipo de célula cuya morfología varía considerablemente según su ubicación en el sistema nervioso. Casi todas las neuronas tienen una zona de la membrana celular para recibir información conocida habitualmente como dendritas. Tienen un cuerpo celular o soma que contiene los orgánulos para casi toda la actividad metabólica de la célula, una extensión de la membrana celular que transporta información denominada axón y una terminal presináptica que se encuentra al final del axón para transmitir información a otras células. El axón suele estar recubierto por una capa grasa denominada vaina de mielina que aumenta la velocidad con que se transfiere la información a lo largo del axón. En cuanto a la célula glial, es el otro tipo de célula del sistema nervioso. Estas juegan un papel importante en la formación de la vaina mielínica de los axones, en la modulación del crecimiento de neuronas en formación o dañadas, en la amortiguación de las concentraciones de potasio y neurotransmisiones, también en la sinapsis, y también participan en algunas respuestas inmunitarias del sistema nervioso. Perdón. Estas células no producen
potenciales de acción, pero últimamente es más evidente que pueden detectar de forma indirecta la actividad eléctrica de las neuronas y así utilizar esta información para modular la eficacia de la comunicación neuronal. Pero no todas las acciones de las células gliales son buenas para el sistema nervioso porque a ellas se les responsabiliza de algunas respuestas neuroinflamatorias características de algunas enfermedades neurodegenerativas y la aparición de trastornos de dolor crónico. Como podemos observar en la figura inferior acerca del sistema neural, las neuronas no suelen estar separadas. Estas van interconectadas dentro de circuitos o rutas neurales, las cuales cumplen una función específica. Suelen llamarse colectivamente sistemas neurales, como por ejemplo tenemos la ruta retinotectal, que es la que le informa a los ojos para que se dirijan por reflejo hacia una fuente de luz, mientras que la ruta hipotalámica conduce información que afecta a los ritmos fisiológicos del organismo como respuesta a los ciclos de luz-oscuridad. Estas rutas neurales individuales hacen parte del sistema visual. Bueno, en cuanto a la siguiente figura que está aquí hacia el lado izquierdo de la diapositiva, podemos identificar que es la anatomía de una neurona, la cual consta de 4 regiones definidas morfológicamente, que son las dendritas, encargadas de recibir las señales de otras neuronas, el cuerpo celular encargado de fabricar las proteínas para mantener la neurona, el axón, que es el que integra las señales que reciben las dendritas y transmite potenciales de acción o a determinadas distancias a lo largo de la célula, y las terminales presinápticas del axón. Estas son de gran importancia en las 4 funciones eléctricas y químicas más importantes de la neurona, que es la recepción de las señales desde las terminales presinápticas de otras neuronas o dendritas. La integración de estas señales, a menudo opuestas en el segmento inicial del axón, la transmisión de los impulsos del potencial de acción a lo largo del axón y la activación de una célula adyacente en la terminal presináptica. En conjunto, estas funciones son análogas a la labor general del sistema nervioso, que sería recoger información del entorno, integrar dicha información y producir una respuesta que pueda cambiar el entorno. Y pues como podemos ver dentro de este círculo que se encuentra allí como acercando un poco la imagen, se ve una magnificación de la sinapsis señalada. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la sinapsis. La sinapsis son las neuronas, es cuando las neuronas se comunican entre sí y con otras células del cuerpo, como las musculares o las secretoras. Dicha comunicación entre las células se produce rápidamente y pues con frecuencia focalmente en las uniones especializadas llamadas sinapsis, que significa unión. Una sola neurona o célula nerviosa puede hacer mucho, puede mantener un potencial de reposo o voltaje pues a través de la membrana. Esta puede disparar impulsos nerviosos o potenciales de acción y puede llevar a cabo pues los procesos metabólicos necesarios para seguir vivo. Sin embargo, pues la señalización en una neurona es mucho mejor cuando se consideran pues las interacciones con otras neuronas y pues porque las neuronas individuales hacen conexiones con neuronas blanco y estimulan o inhiben su actividad, lo que forman pues circuitos que pueden procesar la información entrante y producir una respuesta. Entonces, ¿cómo se comunican las neuronas entre sí? La acción sucede en la sinapsis, el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una y una célula blanco,
como músculo o glándula. En la sinapsis, el disparo de un potencial de acción en una neurona, o sea, la neurona presináptica o emisora, provoca la transmisión de una señal a otra neurona, que es la neurona posináptica, la que recibe, la receptora. Esta es la que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona posináptica dispare su propio potencial de acción. Entonces, em, en la sinapsis puede haber, la transmisión sináptica puede ser eléctrica o también puede ser química. Les voy a empezar hablando sobre la sinapsis eléctrica. Entonces, la sinapsis eléctrica, a diferencia de la sinapsis química, esta pues existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona posináptica. Esta conexión pues toma la forma de un canal llamado unión en hendidura, que permite que la corriente de los iones fluyan directamente de una célula a otra. Como se ve en la imagen se ve la célula presináptica que es la emisora, y la célula posináptica, que es la receptora, y en la mitad la unión de hendidura. En la sinapsis eléctrica, el mediador para la transmisión de la señal es el flujo de la corriente iónica entre las células presinápticas y las posinápticas. La sinapsis eléctrica transmite señales con mayor velocidad que la sinapsis química. Al parecer, pues la sinapsis eléctrica está más extendida en el sistema nervioso de los mamíferos de lo que se creía al principio. La transmisión está mediada pues por un mensajero químico que se libera desde los terminales presinápticos a causa del potencial de acción pues que se produce y se difunde rápidamente hacia la membrana celular posináptica, donde se unen con un receptor e inician un cambio funcional por sináptico. A diferencia pues de la sinapsis química, la sinapsis eléctrica no puede convertir pues una señal excitatoria de una neurona a una señal inhibidora en otra. En términos como más generales, pues carecen de versatilidad, flexibilidad, capacidad de modulación de señales, pues que vemos en la sinapsis química mucho más mejorada. Ahorita les voy a hablar sobre la sinapsis química. Entonces, la sinapsis química, en la transmisión química, ocurre la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. Los neurotransmisores llevan la información de la neurona presináptica o emisora a la célula posináptica o receptora. Como se ve en la imagen, esta es la de arriba de la célula presináptica, ahí se ven la terminal axónica, las vesículas sinápticas, los neurotransmisores que están dentro de ellas. Está el canal de calcio activado pues por el voltaje, el espacio sináptico y la célula posináptica con el receptor del neurotransmisor que él recibirá. Entonces, la sinapsis química, mejor conocida, es la que produce entre una neurona, una neurona motora y una célula del músculo esquelético. La sinapsis neuromuscular, también conocida como unión neuromuscular. La sinapsis generalmente pues se forma entre los terminales nerviosos, terminales axónicos de la neurona emisora y el cuerpo celular o las dendritas de la neurona receptora. Un solo axón puede traer múltiples ramificaciones, de lo que permite pues hacer la sinapsis con varias células posinápticas. Del mismo modo, pues una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de muchas neuronas presinápticas o pues emisoras diferentes. Pues dentro de la terminal axónica de una célula emisora pues hay muchas vesículas sinápticas, como se ve ahí en la célula presináptica. Pues estas son esferas membranosas llenas de moléculas de neurotransmisor, como se ve en la imagen también, son esos punticos azules. Pues hay un pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona presináptica y de la membrana de la célula posináptica, como se ve también en la imagen. Este espacio pues se llama espacio sináptico, como lo había dicho anteriormente. Siguiente. Cuando un potencial de acción o pues un impulso nervioso llega a la terminal axónica, acciona canales de calcio pues activados por voltaje en la membrana celular, como se ve acá en la imagen.
El K2, que está mucho más concentrado fuera de la neurona que dentro, entra a la célula y pues el K2 permite que las vesículas sinápticas se fundan con la membrana de la terminal axónica, con lo que se liberan pues los neurotransmisores en el espacio sináptico. Siguiente. Ya las moléculas del neurotransmisor se difunden por el espacio sináptico y se unen a las proteínas receptoras de la célula posináptica. La activación de los receptores posinápticos provoca pues la abertura o cierre de los canales iónicos que se ven en la imagen en la membrana celular. Esto pues puede ser despolarizante en el interior de la célula pues cuando se vuelve más positivo o hiperpolarizante en el interior de la célula ya es cuando se vuelve pues mucho más negativo. Ahí en la imagen pues podemos ver y ahí están los pasos de cada uno, cómo se van haciendo el proceso, se abren las vesículas, ahí salen los neurotransmisores y ahí están los receptores en la célula posináptica que los recibe. En algunos casos pues estos efectos sobre el comportamiento del canal son directos. El receptor es un canal iónico, activado pues por iones, como en el diagrama anterior se mostraba. En otros casos, pues el receptor no es un canal iónico, pero pues activa canales iónicos mediante una vía pues de señalización. Entonces, en la sinapsis neuromuscular, pues como la mayoría de las sinapsis químicas, tienen un lado presináptico, un pequeño espacio entre la neurona y la fibra muscular, como los había mostrado en esta imagen anterior. Ahí se ve mucho mejor. También tienen el lado posináptico. Entonces, les voy a explicar estos lados. Entonces, la célula presináptica, em, pues está formada por la porción terminal, o sea, transmisora de la neurona motora. Esta terminal presináptica tiene un aspecto hinchado como un botón, por lo que también pues se conoce como botón sináptico. En el terminal o botón sináptico hay un gran número de vesículas de almacenamiento, que son estas, que tienen encerrados esos punticos azules, que contienen pues la sustancia química transmisora, en este caso acetilcolina. Estas vesículas están pues alineadas formando filas a lo largo de la superficie interna de la membrana de la terminal. La región de la membrana presináptica que se asocia a cada fila doble de vesículas se denomina zona activa. Y en el sitio donde las vesículas sinápticas liberan los neurotransmisores en la hendidura sináptica. La terminal nerviosa presináptica también tiene mitocondrias que indican pues el metabolismo activo que tiene un lugar en el citoplasma. Algunos productos mitocondriales desempeñan una función de la síntesis em, local de los neurotransmisores y en su desplazamiento para introducirse en las vesículas sinápticas. Las membranas celulares presinápticas, la neuronal o posináptica, que es el músculo, se encuentran pues separadas en un espacio estrecho, que es la hendidura presináptica, pues de aproximadamente 50 nacrómetros de ancho. Pues esta hendidura contiene un líquido celular y una lámina basal, formada por una matriz de moléculas que es una región especializada de la membrana basal muscular. Algunas de esas moléculas de la matriz median la adherencia sináptica entre la neurona y el músculo. Y eso es todo por la exposición sobre la sinapsis. Muchas gracias. Espero hayan aprendido mucho con este masterclass. Bueno, y ya para terminar nuestra masterclass, incluimos nuestra bibliografía, la cual se sacó netamente del libro de Fisiología Veterinaria de Cunningham.